Bueno, vamos a ir empezando. Está subiendo el número de participantes que se van conectando. Cuando se estabilice, empezamos, ¿vale? Bueno, yo creo que si os parece, empezamos ya. Bueno, buenas tardes. Soy Juan Moreno Bau, soy el director de la Fundación Innovación Bank Inter, para los que todavía no me conozcáis. Y estoy encantado de continuar con esta serie de webinars que estamos haciendo sobre energía de fusión, que vienen al hilo de nuestro foro, de nuestro Future Trends Forum, en el que en junio de este mismo año reunimos a la industria y a los principales laboratorios de todo el mundo para entender cuál era el estado de la fusión, a qué retos se enfrenta, qué oportunidades existen y bueno, y darnos cuenta de que en España y en Europa tenemos una posición, yo creo que bastante privilegiada en cuanto a la fusión y que tenemos que aprovechar. Y uno de los compromisos que adquirimos también en ese foro era dar a conocer un poco más sobre el mundo de la fusión, bueno, pues a toda nuestra red y a los que os interese este tema. Y para ello, además, teniendo la suerte de contar con gente como Carlos Hidalgo y Ángel Ibarra, que vinieron al foro y que son, bueno, ya veréis, expertos en este tema, que llevan toda su vida trabajando en fusión y que son referencias en España, ¿no? Entonces, bueno, Carlos es el director del Laboratorio Nacional de Fusión en CIEMAT. Bueno, ha participado en muchos proyectos internacionales, en el ITER, en el JET, etcétera. Y Ángel Ibarra es el director del proyecto IFNIF-DONES, que os contaremos durante la sesión qué es lo que es, pero básicamente os adelanto que es una infraestructura fundamental para que el mundo de la fusión pueda avanzar, ¿no? y que se está construyendo en España. Yo, si queréis, empezamos ya. Vamos a dejar al final unos 10-15 minutos para preguntas, pero si queréis ir ya en función de lo que vayamos hablando, hacer algunas preguntas, lo podéis hacer en la sección dedicada. Yo iré analizándolas y trataré de incorporarlas en el foro. Si veo que hay muchas y que no es posible, dedicaremos un tramo final para preguntas y respuestas. Si queréis empezamos, bueno, porque te tengo a la izquierda, Carlos, preséntate tú. Bueno, pues creo que ya me has presentado muy bien. Soy Carlos Hidalgo, investigador y director del Laboratorio Nacional de Fusión en CIEMAT, que es un centro que integra la ciencia y tecnología de la fusión nuclear con el objetivo de conseguir esa energía masiva y sostenible que todos deseamos. En pocas palabras, esa es mi vida. Muy bien. ¿Y Ángel? Bueno, pues como has dicho, efectivamente yo soy el director de Ignidones, pero eso es una cosa circunstancial de estos últimos años. En realidad soy miembro del CIEMAT, soy compañero de Carlos y hemos trabajado juntos durante 40 años, creo que sin prácticamente, yo diría que más de 40 años en distintos aspectos del desarrollo de la fusión, yo con especial énfasis en todos aquellos aspectos de lo que llamamos tecnología de la fusión, que es todo lo que no tiene nada que ver con la física de plasma, y enfocado especialmente en los problemas de materiales y el efecto de la radiación sobre los materiales. Muy bien. Bueno, pues empezamos si queréis. Vamos a empezar por lo más básico. Carlos, si quieres, empieza tú. Explica a la audiencia qué es la energía de fusión y por qué nos ha fascinado desde hace tantos años, ¿no? A todos. Bueno, yo creo que efectivamente la energía de fusión ha fascinado al ser humano desde la noche remota de los tiempos. Y si me permites, Juan, una referencia histórica, yo creo que podemos ir a Homero. A Homero en el siglo octavo antes de Cristo, en la Odisea. Ya Ujú. menciona las constelaciones, menciona Orión. ¿Quién no ha quedado fascinado buscando el cinturón de Orión en una noche estrellada de verano? Esa es quizá una de las primeras referencias históricas escritas que muestra que el ser humano mira al firmamento, se fascina,
pero hay que esperar muchísimos siglos, hasta el siglo XVIII, para que el ser humano se diera cuenta de que algunos de esos puntos que los griegos miraban y unían para generar constelaciones, en el fondo eran galaxias. Estas galaxias tenían una cantidad ingente de estrellas. Nuestra galaxia tiene del orden de 100.000 millones de estrellas. Y lo repito, 100.000 millones de estrellas. Y el universo tiene aproximadamente 100.000 millones de galaxias. Entonces, esa fascinación de los griegos por ese universo y qué mantiene vivo a ese universo alcanza un punto culmen a principios del siglo XX, cuando el ser humano descubre que lo que mantiene vivos a estos 100.000 millones de estrellas de nuestra galaxia y a las 100.000 millones de galaxias del universo, pues es la energía de fusión. Y la energía de fusión consiste en unir núcleos ligeros y que al unirse, por unas razones que no son del todo intuitivas, cambia la masa de los elementos que reaccionan y los resultantes de la reacción, y ese pequeño cambio de masa, con la ecuación más famosa de la historia de la ciencia, E igual a mc cuadrado, una ecuación que Einstein, ese gran genio, descubre con experimentos mentales. Esto es un ejemplo de la capacidad de la mente del ser humano. Pues a principios del siglo XX, hace solamente 100 años, se sabe, se descubre que esta energía que mantiene vivo el universo, la energía de fusión, y desde entonces el ser humano, que siempre explora el límite de conocimiento, esto es una característica humana, vamos siempre al borde de lo posible, pues se plantea un reto, un sueño, reproducir en la Tierra esa energía que mantiene vivo el universo. Y la historia llega hasta hace unos poquitos años, que seguro que muchos de los que hoy nos acompañan en esta tertulia han visto en la prensa reflejadas que diferentes laboratorios en Europa, en Estados Unidos, con dos estrategias diferenciadas, fusión magnética, fusión inercial, han conseguido la fusión controlada en laboratorios. Y yo creo que esto muestra que la primera fase de nuestros sueños, que se remontan a Homero, ya es una realidad. Y hay que decir, y este es un último comentario muy breve, que estos sueños hechos realidad han sido financiados íntegramente hasta la fecha con fondos públicos. Hemos utilizado los impuestos de los ciudadanos de una manera, yo creo que muy eficiente. Muy bien, muchas gracias. Carlos, has apuntado que hay como dos grandes grupos de formas de hacer fusión. No sé, Ángel, si quieres tú contar un poco las diferencias entre el confinamiento inercial y el confinamiento magnético. Estás en mute, creo. Perdón, sí. Sí, a ver, para conseguir fusiones tenemos que conseguir que las partículas, que los iones, los átomos que se tienen que juntar estén juntos, estén moviéndose a velocidades relativamente altas, a altas temperaturas, durante suficiente tiempo, para que dé tiempo a que reaccionen entre ellos. Como ha contado Carlos, en las estrellas eso se consigue por la presión gravitacional, porque hay mucha masa que las aprieta unas contra otras y consiguen que se produzcan esas reacciones de fusión. En nuestro caso no podemos. La forma en la que lo hacemos, hay dos grandes grupos. Efectivamente, uno es lo que llamamos el confinamiento inercial, que es cogemos una bolita del combustible que queremos utilizar, lo iluminamos por todas las direcciones con láseres o con cualquier otro tipo de partículas, de manera que recibe energía en la superficie de esa bolita simultáneamente en toda la superficie, y como consecuencia de esa energía depositada ahí, la bolita implota, y al implotar las partículas se juntan y se puede producir un pulso de reacciones de fusión. Y la otra alternativa
es intentar mantener esas partículas que están calientes, que están moviéndose a alta velocidad, en un espacio confinado, y la mejor manera de hacerlo, porque al calentarlas se convierten en iones positivos y negativos, la mejor manera de hacerlo es utilizando imanes, un campo magnético, de manera que las partículas están confinadas en un espacio definido. El primer método es tecnológicamente relativamente complicado, pero recientemente, en los 2 o 3 últimos años, se han conseguido unos resultados experimentales muy significativos, muy importantes, porque en una instalación en Estados Unidos se ha podido demostrar que, que ha habido ganancia de energía, que se han producido suficientes fusiones como para que haya ganancia de energía, comparando la energía que se deposita en la superficie de la bolita y la energía que sale de la superficie de la bolita. En el campo magnético también ha habido resultados experimentales muy significativos, también hace unos pocos años, en una máquina que construyó Europa en Inglaterra, que se llama el JET, y ahí se han conseguido también producir cantidades significativas de energía, 60 megajulios, me parece recordar, los 70 megajulios, mediante reacciones de deuterio y tritio. Todavía no se ha llegado a producir más energía que se ha gastado en construirlo, pero esa cantidad de energía se ha producido durante un tiempo relativamente largo, y también es un resultado muy, muy significativo desde el punto de vista de demostrar que empezamos a entender cómo se comportan esas partículas en esas condiciones, y empezamos a conseguir resultados positivos y de generación de reacciones de fusión. Muy bien. Bueno, has hablado de Estados Unidos, pero Carlos, cuéntanos un poco, porque en Europa tenemos mucho avanzado. También has hablado del JET, Ángel, en el Reino Unido, pero cuéntanos un poco, Carlos, cuál es el panorama de la fusión en Europa y también en España. Solo enfatizar, perdona, que el Sí, JET es una máquina europea, aunque está localizada sí, en sí, Inglaterra, pero es una máquina europea, eso es muy importante. sí, sí. Bueno, pues yo creo que el panorama actual en Europa y en España está muy condicionado por tres aspectos. Uno de ellos, el que acabamos de mencionar, que ha explicado muy bien Ángel, de que ya el sueño de generar energía en laboratorios ya es un sueño cumplido. El segundo pilar que está condicionando mucho el panorama europeo y nacional es la necesidad de buscar una independencia energética y de seguridad Ujú. frente a la mitigación del cambio climático. Y esto está condicionando mucho las políticas europeas, y Europa, de hecho, ha reconocido el potencial de la energía de fusión para abordar estos desafíos. Esta es la segunda noticia que está condicionando lo que está pasando ahora y lo que va a pasar en los próximos años. Y el tercer suceso importante de los últimos años es que estamos transitando de una etapa que decía antes, financiada íntegramente con fondos públicos, a una etapa donde se piensa que es necesaria el impulso combinado del esfuerzo público y privado. El conocimiento actualmente reside en los centros públicos, pero los centros públicos no tienen el dinamismo que tienen los centros privados. Y se piensa que este es un matrimonio ideal en el que todos ganan. Y ahora mismo en Europa se está empezando a transitar hacia un nuevo modelo de gobernanza basado en las iniciativas públicas privadas. Y estos tres pilares condicionan Europa, su estrategia que está siendo actualizada hacia esta nueva gobernanza público-privada. Y en España se está desarrollando en resonancia con los movimientos en Europa una estrategia nacional de fusión que aglutina a todo el ecosistema nacional, centros públicos, universidades, industria, y que además ha sido apoyada por una resolución del Congreso de los Diputados del pasado mes de mayo, en el que, y esto hay que reseñarlo, los dos grandes partidos de España que tienen dificultades para ponerse de acuerdo en muchos temas, se han puesto plenamente de acuerdo en que una estrategia nacional de fusión es importante.
En definitiva, estamos en un punto de transición donde se abren muchas oportunidades y retos. Y creo que España y Europa tienen que estar armonizadas para conseguir que este gran desafío sea una realidad lo antes posible, porque ahora ha surgido en este nuevo panorama una nueva variable, que es el tiempo. La Ujú, competición internacional es una realidad. Nos puede gustar más o menos el transitar de una ciencia fuertemente colaborativa a nivel internacional a una situación, a un nuevo escenario donde la competición, nos guste más o menos, entre grandes bloques, desde luego China es uno de ellos, Estados Unidos, Europa, Japón, pues empiezan a competir porque piensan que la fusión nuclear es un elemento fundamental en su estrategia de seguridad y de autosuficiencia energética en los próximos años. muy bien. Damos un paso atrás, que todo lo que has dicho es súper relevante para el momento en el que estamos en la fusión, pero si volvemos un paso atrás de nuevo a los aspectos un poco más técnicos, ¿cuáles han sido los avances tecnológicos o técnicos o científicos que han permitido este cambio o este punto de inflexión que está viviendo la fusión, ¿vale? ¿Y cuáles son los retos que todavía tenemos? Eh, Eh, ah, hablas con Ángel, adelante, No, adelante. no, 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 no sé, no como sé con queráis. quién habla, por eso iba a preguntar yo también. Y bueno, yo, si me permites, Si queréis los dos, primero uno y luego otro. pues una Perfecto. breve reseña. Claro, ahora los retos es movernos hacia la energía comercial. O sea, digamos, he hablado de que sueños están hechos ya son una realidad, lo conseguimos en laboratorios, pero ahora iniciamos la segunda fase de los sueños, y es que tengamos fusión para la sociedad. Eso significa que los que nos escuchan puedan cargar sus móviles con energía de fusión. Y esto es un cambio radical en las estrategias científico-tecnológicas. Hasta ahora había el gran reto de alcanzar esas condiciones que nos explicaba Ángel, absolutamente extremas, que permitan la unión de núcleos y conseguir la fusión. Ahora estamos hablando de una palabra nueva, que es mágica, que es integrar la ciencia y la tecnología para que permitamos conseguir energía para uso práctico en la sociedad. Y este es un cambio absolutamente radical que tiene impacto en todas las estrategias científico-tecnológicas. Y un segundo apunte, en esta nueva fase de los sueños, energía de fusión para la sociedad, hay una diferencia fundamental entre los dos esquemas que nos explicaba muy bien Ángel, la fusión inercial y la fusión magnética. En la fusión magnética sí tenemos ya una estrategia bien definida de lo que es un reactor de fusión. En la fusión inercial, a la que se refería Ángel, ese concepto de reactor comercial está en una fase muy, muy incipiente. Y ahí surge una asimetría entre las posibilidades de conseguir reactores de fusión operativos que generen energía comercial en los dos enfoques estratégicos, magnético e inercial. Ujú. Ángel. Yo soy, quizá voy a ser un poquito más pesimista y yo añado una tercera fase adicional. En realidad, nosotros en la fase en la que estamos de los sueños que dice Carlos, efectivamente empezamos a pensar que es posible producir energía mediante fusión, pero realmente todavía no lo hemos conseguido. Hemos tenido, o es posible que podamos conseguir ganancia de energía durante un cierto periodo de tiempo, pero eso no significa producir electricidad. O sea, primero tenemos que ser capaces de producir electricidad, demostrar que somos capaces de construir un reactor de fusión de verdad. Esa sería esa segunda fase, pero luego tenemos que conseguir que ese reactor de fusión, que es capaz de funcionar durante un largo periodo de tiempo y no unos pocos segundos, o unos pocos minutos o unas pocas horas, ese necesita transformarse en efectivamente la fusión en la sociedad. Y eso significa ser capaz de fabricar, de construir
muchos reactores de fusión, centenares de reactores de fusión, que en sí Ujú. mismo llevan aparejados también una serie de retos muy significativos de los que a lo mejor podemos hablar un poco posteriormente, porque algunos de esos retos a día de hoy nos están abordando simplemente porque estamos con los sueños primeros que mencionaba Carlos, ¿no? Los pasos primeros. Yo, volviendo a tu pregunta de qué es lo que ha originado esta, este desarrollo importante en estos últimos años, ha habido algo que, un desarrollo tecnológico muy importante que es el descubrimiento o la utilización de los superconductores de alta temperatura en forma de bobinas que pueden utilizarse para construir un reactor de fusión. Eso significa que eh, mm, se pueden construir bobinas capaces de producir campos magnéticos mucho más altos de los que tenemos a día de hoy a un coste significativamente menor. Y eso hace que los posibles reactores de fusión podrían ser mucho más pequeños. Yo pongo aquí también un aviso porque desde el punto de vista del plasma, efectivamente, eso es viable. No es evidente que eso suponga una ventaja desde el punto de vista de los otros problemas que tienen construir un reactor de fusión. Construir un reactor de fusión requiere resolver 4, 5, 6 grandes retos tecnológicos y no es evidente los esfuerzos que se están dedicando actualmente en las startups y en algunos proyectos que hay públicos están enfocados sobre todo en el control del plasma y en entender lo que pasa en el plasma con esos campos magnéticos muy grandes. Eh, pero los otros problemas tecnológicos que aparecen como consecuencia de eso están pendientes de ser resueltos. Vale. Y ahora iremos a uno de ellos que son los materiales, ¿no? Por ejemplo, Por ejemplo. por ejemplo. Pero un poco también por explicar, aunque ya lo hemos explicado mucho, que esto no tiene nada que ver con lo que conocemos como energía nuclear. La palabra fisión y la palabra fusión, digamos que son totalmente distintas, son lo contrario, pero sí que quizás conviene explicar, ¿no? que cuando hablas de construir cientos de reactores de fusión, estás hablando de unos reactores en los que precisamente el esfuerzo es lograr que se mantenga la reacción, o sea, luchas, digamos, por mantener esa reacción, mientras que Sí. en un reactor de energía nuclear tradicional de fisión, estás de alguna manera poniendo barreras para que la reacción no se vaya, digamos, o sea, no perder el control, ¿no? Que es un tema muy distinto y que hace que la fusión sea inherentemente segura versus la fusión, que con todos los mecanismos de seguridad que hay puestos también lo es, ¿no? Pero que de forma, digamos, desde la física, desde la ciencia, ya hay un cambio importante, ¿no? Sí, sí, a ver, la fisión, por definición, es una reacción, puede dar lugar a una reacción en cadena, porque en la reacción de fisión se producen varios neutrones, y eso significa que varios neutrones se pueden encadenar unos con otros y puede dar lugar a un número de reacciones exponenciales, que es lo que llamamos una reacción en cadena. En el caso de la fusión, en cada reacción solo se produce un neutrón, y entonces, por definición, alguno se perderá por el camino, por definición, no hay manera de tener una reacción en cadena. Entonces, en ese sentido es lo que decimos que la fusión es inherentemente segura, porque cualquier cosa puede hacer que la reacción se pare, mientras que en la fisión hay que controlar la reacción en cadena e evitar que se produzca un aumento exponencial del número de reacciones. Vale, vale, De todas entendido. formas, un comentario, porque ya sabes, Juan, que los científicos somos polemistas, siempre nos gusta discrepar o matizar, esto es intrínseco a la ciencia. Claro, cuando hablaba Ángel de estas ideas de tener reactores muy compactos, con altos campos magnéticos, yo ahí creo que hay un concepto que es bueno que la audiencia entienda, y es que un reactor de fusión nuclear que genera energía, al final es un compromiso de optimización de muchas variables. Y uno no tiene que optimizar, que hacer un libro Guinness de una variable,
porque puede ser que si optimizas una, haya otras que se hagan impracticables. Entonces, bajo ese punto de vista, yo quiero hacer un poco que yo también, Ángel, tú también yo lo apuntabas, y es que tener un sistema muy compacto es fantástico. Ojalá lo pudiéramos meter en la cocina de nuestra casa. Pero surgen otro tipo de criterios de optimización que no son de física, que suceden a altos campos magnéticos y que son puramente tecnológicos y que imposibilita. Entonces, bajo ese punto de vista, yo creo que el camino hacia los reactores de fusión comerciales tiene una palabra mágica, que es integración multidimensional. Y esto significa que ciertos conceptos que pueden ser muy atractivos desde un punto de vista de física, algo muy, muy compacto, y que sería posible desde el punto de vista de física, es incompatible con condiciones de contorno tecnológicos. Y yo creo que en la medida en que vamos avanzando con estas dos palabras, ciencia, tecnología, integración, yo creo que iremos perfilando lo que son ideas creíbles de realización práctica frente a ideas que van a generar récord Guinness en algunas variables, pero que van a ser muy posiblemente reactor irrelevant en los próximos años. Muy bien. Bueno, y volviendo un poco al tema de lo que está cambiando también, desde el CIEMAT, Carlos, habéis hecho muchos proyectos o utilizáis mucho la inteligencia artificial, como no, para conseguir desarrollar bueno, pues distintos aspectos, ¿no? de la ciencia y de la tecnología en reactores. Cuéntanos un poco, ¿qué es dónde la utilizáis, dónde veis mayor potencial y cómo creéis que eso está cambiando un poco el panorama de la fusión? Bueno, de CIMAT tenemos una actividad dual que ha tenido presencia muy importante, por ejemplo, en estos resultados de generación de energía en el dispositivo JET a que se hacía referencia Ángel. Es decir, tenemos gente muy especializada en estos dispositivos llamados tokamak. JET es un tokamak sin entrar en muchos detalles, son campos magnéticos generados tanto por bobinas externas o por la propia materia en condiciones extremas. Y también tenemos una actividad en el concepto que llamamos Stellarator. De hecho, en CIEMAT tenemos lo que se llama una gran instalación científica nacional, que es un Stellarator, que genera esa trampa magnética únicamente usando campos magnéticos externos. Nosotros pensamos que los tokamaks son excelentes conceptos para prototipos y pensamos que los accelerators es el concepto comercial y por eso mantenemos las dos vías de acción. La inteligencia artificial es una herramienta que está creciendo. De hecho, ahora mismo los consumos energéticos en estos grandes centros de datos, creo que a día de hoy son del orden del 20%. Hay previsiones de que los consumos energéticos ligados a la inteligencia artificial, grandes centros de datos, van a subir en los próximos 5, 10 años del 20 al 80, al 90%. O sea, estamos viendo un cambio radical necesidades energéticas para incluir nuevas herramientas como la inteligencia artificial. Realmente las posibilidades de utilizar IA en la fusión son extremadamente amplias, desde desarrollo inteligente de materiales, de los cuales seguro que Ángel tendrá mucho que opinar, hasta la integración de las plantas de fusión. No olvidemos que una planta, un reactor de fusión es un sistema complejo y entre muchos componentes, muchos pilares científico-tecnológicos, o por ejemplo el uso ingente de datos masivos, donde la inteligencia artificial va a ser una herramienta absolutamente indispensable, o un aspecto que ha demostrado ser absolutamente esencial, que es el control de calidad. Asegurarnos de que todos los componentes tienen sus capacidades controladas de manera que la integración de la planta es eficiente en cuanto a operación y eficiente en cuanto a coste.
En consecuencia, la inteligencia artificial está ya cambiando el panorama de recursos energéticos y yo, sin hacer muchas predicciones, creo que no es inverosímil imaginar que estas necesidades energéticas se multipliquen por un factor 3, por un factor 4 y que en pocos años sea uno de los motores energéticos fundamentales y su aplicación en la integración de plantas de reactores de fusión va a ser absolutamente fundamental. En CIEMAT actualmente hacemos mucho énfasis en el área de manejo de datos masivos y interpretación inteligente de información. O sea que desde dos puntos de vista está impactando la IA. Uno, generando demanda y haciendo que el interés por la fusión sea cada vez mayor, y ahí hay acuerdos de grandes compañías por todo el mundo hablando ya de comprar energía de fusión a futuro, ¿no? Y por otro lado, como herramienta para ayudar a que lleguemos antes, ¿no? Vale. Muy bien. Bueno, Yo me gustaría también polemizar en de que no es polemizar realmente, sí. es hacer énfasis en un aspecto que yo creo que es muy importante. La inteligencia artificial va a ser una herramienta absolutamente esencial en el futuro, sin ninguna duda, pero no podemos olvidar que se equivoca, lo cual significa que necesitamos instalaciones y experimentos que demuestren que la inteligencia artificial está funcionando bien. O sea, no podemos dar por supuesto que por tener una inteligencia artificial que la hemos entrenado en determinadas condiciones podemos cerrar todos los laboratorios que tenemos en el mundo y ya podemos fiarnos totalmente de lo que prediga. Necesitamos comprobar periódicamente que lo que predice funciona y eso significa experimentos controlados, eso significa instalaciones diseñadas específicamente para ello, etcétera, etcétera. La validación de los resultados de la inteligencia artificial de vez en cuando es muy importante también. Bueno, y si quieres, Ángel, lo has mencionado antes, ¿no? Que una de las cosas que genera la fusión es un neutrón que tiene unas características muy particulares, ¿no? Que es de altísima energía y que también lo has mencionado antes o lo hemos apuntado antes, que nos hace falta entender cómo reacciona eso con los materiales, ¿no? Y cómo reacciona el resto de la reacción con los materiales, que ya hay alguna pregunta en el foro sobre materiales. Cuéntanos un poco al hilo de esto, ¿qué es el IFNIF-DONES, ¿vale? Y por qué es esa joya de la corona europea Sí. en la estrategia de fusión. A ver, sin entrar en muchos detalles técnicos de las características de los neutrones o otras cosas o otros aspectos, el principal mensaje o lo que tenemos que tener claro es que las condiciones de trabajo que hay, el ambiente, el entorno que va a haber en un reactor de fusión es único. No existe nada en el mundo parecido. Es decir, la cantidad de neutrones que se producen, el tipo de neutrones que se producen, los gradientes de temperatura que hay, que en menos de un metro se pasa de 150 millones de grados a 2 grados Kelvin, los gradientes de vacío, etcétera, etcétera. El entorno que hay en un reactor de fusión es absolutamente único. Al ser único, eso significa que no tenemos manera de probarlo en ningún experimento. Antes de construir un reactor de fusión, hay aspectos del entorno de un reactor de fusión que no hay manera de comprobar qué es lo que hacen. Y uno de los aspectos, en todas las máquinas que se han ido construyendo a lo largo del tiempo, se han probado algunos de esos aspectos, como los gradientes térmicos o el vacío, etcétera, etcétera. Pero hay un aspecto en concreto que es el efecto de la radiación, el efecto que tienen los neutrones que se producen en lo que hay alrededor del plasma que está produciendo esos neutrones, del que no sabemos o no sabemos lo suficiente. Entonces necesitamos una herramienta que nos permita simular un reactor de fusión, pero no construyendo un reactor de fusión, sino construyendo algo que sea más barato y más sencillo en un volumen más pequeño, pero que permita comprobar cómo se comportan los materiales y algunos componentes de un reactor de fusión en el entorno de un reactor de fusión durante toda la vida de ese material en el reactor de fusión. Y ese es exactamente el objetivo de lo que estamos haciendo aquí en Granada. Es
por casualidad, es un hacedor de partículas que nos permite generar un entorno parecido al que habría en un reactor de fusión, sobre todo en lo que se refiere a los aspectos relacionados con la radiación, y en número suficientemente abundante como para que pueda ser comparable al que habría en un reactor de fusión. Por eso es único, porque no hay ningún otro sitio en el que podamos hacer el experimento. Teniendo eso en cuenta, efectivamente, como mencionabas tú antes, eso nos pone en el camino crítico de cualquiera que quiera construir un reactor de fusión con aspiraciones comerciales. Quiero decir que si lo que quieres es hacer un experimento que dure 10 minutos, no pasa nada, vamos, 10 minutos o un día, quiero decir, no pasa nada, lo puedes hacer sin pasar por nosotros, pero si quieres que tenga aspiraciones de convertirse en un reactor comercial, tienes que saber cómo se van a comportar tus materiales o tus componentes, el diseño de tus componentes que has hecho, hasta que aguanten los materiales, hasta fin de vida del componente. Y eso, el único sitio en el que se va a poder hacer va a ser en Inmidones, que estamos haciendo aquí en Granada. Quizá entrando un poquito más en detalle, lo que estamos construyendo es un acelerador de partículas que acelera isótopos de hidrógeno, de deuterio, a una energía relativamente baja, 40 MeV, es una energía que se puede hacer en muchos otros sitios, y los hace incidir sobre un blanco de litio. En la interacción del deuterón con el litio produce unos neutrones parecidos a los que habría, no exactamente iguales, pero parecidos a los que habría en un reactor de fusión. Lo que lo hace un reto, porque en sí mismo este acelerador que estamos construyendo es un reto, lo que lo hace un reto es que queremos producir tantos neutrones como para simular un reactor de fusión. Y para hacer eso necesitamos tener muchos deuterones en el acelerador. Es un acelerador que tiene que acelerar, le hemos pedido que acelere 125 miliamperios de deuterones, y eso es del orden de 50 veces más que algún acelerador parecido que hay ahora funcionando en el mundo. No hay ninguno en el mundo funcionando en esas condiciones. Si multiplicas 125 miliamperios por 40 MeV, son 5 megavatios, es decir, es un acelerador de 5 megavatios de potencia, y estamos poniendo 5 megavatios de potencia en una superficie de 20 por 5 centímetros cuadrados, para daros una idea del reto que supone, esencialmente. A ver, podemos entrar en una descripción mucho más detallada, pero el mensaje es ese. Estamos generando un entorno parecido al que habría en un reactor de fusión, pero sin utilizar un reactor de fusión, y para ello estamos construyendo un acelerador de partículas único en el mundo, que va a ser muy importante si funciona adecuadamente en el largo plazo, y se va a convertir, o debería convertirse, en el camino crítico para desarrollar un reactor de fusión comercialmente competitivo. Vale. ¿Y hay alguna pregunta ahí? Ya en el foro, que nos están preguntando que cómo se relaciona un reactor de fusión con, bueno, con otras industrias, como por ejemplo la médica. Yo lo llevaría, la pregunta, entiendo, si la interpreto bien, se están refiriendo a la radiación, ¿no? Y a qué grados comparables hay ahí. A ver, eso es difícil de comparar. Normalmente, en medicina, las dosis de radiación que se utilizan, primero, neutrones se utilizan muy poco. Hay algún tratamiento médico que utiliza neutrones, pero hay muy poco. Se utiliza sobre todo radiación gamma o rayos X, ¿no? Normalmente las dosis de radiación que se dan son mucho más bajas que las dosis de radiación de las que estamos hablando nosotros aquí. Nosotros estamos hablando de niveles de radiación muchísimo más altos. Desde luego, lo que sí hay es puntos comunes. Al final, y yo creo que eso es muy relevante también, desarrollos tecnológicos que se han producido y se están produciendo en el campo de la fusión han tenido un impacto muy importante en medicina. De hecho, los desarrollos, los imanes de los que hablábamos antes, son muy interesantes para fusión. Esos imanes de alta temperatura son muy importantes para fusión, pero probablemente su principal mercado a corto plazo serán los aparatos de diagnóstico médico, que es un campo que también se ha desarrollado muchísimo, en parte gracias
a los desarrollos tecnológicos que hubo en la generación anterior de imanes superconductores, ¿no? De manera que, a ver, yo no solamente la fusión y la medicina, sino que yo me atrevería a decir que todos los proyectos de gran ciencia, aceleradores, fusión, medicina, etcétera, etcétera, tienen tecnologías comunes y, por tanto, tienen fertilización cruzada. Están continuamente, hay continuamente traspaso de tecnologías entre unos y otros y desarrollos tecnológicos ligados. Eso lo hablamos mucho en el foro en junio, de cuáles eran las distintas tecnologías, lo que se llaman las spillover technologies, ¿no? Que pueden desbordar a otras industrias y que ya Efectivamente. están desbordando a otras industrias. Es decir, que el desarrollo de la fusión va a traccionar también el desarrollo de otras industrias. Sí, sí, eso Volvemos, sin duda. volvemos, Carlos, si quieres, a lo que ya apuntaste al principio, sobre la estrategia europea. ¿Por qué es tan importante para Europa garantizar esta independencia energética y cómo se está desarrollando esa colaboración internacional con este objetivo? Bueno, es importante porque algo que caracteriza a la energía de fusión frente a otras energías que actualmente son las que mantienen nuestro nivel de vida, son combustibles fósiles. Los combustibles fósiles hay quien los tiene y los tiene por una jugada de dados. En su territorio hay petróleo, hay gas y no ha hecho ningún esfuerzo, simplemente lo tiene. Y esa riqueza energética tiene un tremendo impacto en la economía global. La energía de fusión solo depende de tu conocimiento y de tu tecnología. Y esta es una diferencia radical frente a las energías convencionales. Y de ahí que Europa quiera posicionar su conocimiento en los niveles de alta competición que requieren mantener su independencia. No olvidemos que la energía de fusión será unas grandes saltos disruptivos con tremendas implicaciones y va a cambiar toda la geopolítica mundial. Ya que tengas petróleo, no va a significar nada. Y este cambio va a suceder en los próximos 10, 20, 30 años. Y Europa se está posicionando en este nuevo esquema. Esta es la razón fundamental por la que Europa quiere mantener su liderazgo, que hasta ahora lo ha mantenido, pero que en este nuevo escenario de comercialización de la energía de fusión, donde hay actores privados, no está garantizado. Si Europa no cambia sus escalas temporales, si no minimiza viscosidad del sistema, lo que va a suceder es que otros grandes bloques, y China es una referencia actualmente, pues van a adelantar a Europa con todas sus implicaciones políticas y de independencia. Y hay un segundo punto que Europa pone mucho énfasis y es que la fusión requiere mantener una política energética coherente y sostenida. Y eso es importante para Europa y también lo es para nuestra querida España. Y esa política energética coherente y sostenida en el tiempo debe optimizar la conexión, la interrelación entre educación, investigación e innovación, que son los pilares que sustentan el conocimiento que necesitamos para hacer realidad la segunda fase de nuestros sueños. Porque ahí cuando has dicho eh, que solo necesitas conocimiento para hacer fusiones, porque el combustible es agua, que es de donde lo sacas, uno de los elementos, ¿no? Que es el deuterio, y el otro, que es el tritio, lo generas dentro del reactor utilizando litio, ¿no? Con los neutrones que va a probar Ángel, bombardeándolos con litio, ¿no? Y realimentando el tritio dentro del circuito, con lo cual, a priori, es una fuente inagotable, ¿no? De energía y sobre todo independiente de combustibles fósiles. Sí, bueno, yo ahí ese símil con el agua creo que es un poco confuso, porque realmente con agua no vas a tener fusión. Necesitas el tritio, como muy bien decías, Juan, y ahí necesitas
tecnología validada, como muy bien mencionaba Ángel, validada con experimentos. Por cierto, también en esta tecnología de validar el funcionamiento de los generadores de tritio, Ignis va a ser también un pilar importantísimo, porque Ignis, Ujú. como explicaba Ángel, va a validar materiales, pero también va a validar los módulos básicos de generación de tritio. Es decir, que eso de que con agua es suficiente es un poco confuso. Hace falta agua, porque hace falta deuterio, esto no hay problema, pero el tritio, conseguir tritio, son unas tecnologías que actualmente su grado de desarrollo tecnológico es bajísimo y sin esas tecnologías basadas en el conocimiento y basadas en la validación experimental, ahí estoy totalmente de acuerdo con Ángel, que si no tenemos esos dispositivos operativos, no podremos tener un reactor comercial creíble, es lo que son elementos esenciales para que esta energía sea esencialmente ilimitada si somos capaces de generar tritio, porque el tritio es uno de esos materiales estratégicos. De hecho, eso sería un tema a lo mejor para otro Sí. webinar en el cual habláramos de los elementos estratégicos donde está el tritio, pero hay otros, porque el litio es otro. El litio que necesitamos, el litio 6 para generar el combustible, es otro material estratégico que merece un análisis y que también actualmente dentro de los debates europeos está el acceso a todos los materiales estratégicos que son necesarios para el desarrollo de la fusión nuclear. Muy bien. Bueno, y para que esto pase, hablabas también, Carlos, al principio de la colaboración público-privada. Eh, eh, ¿Puedes elaborar un poco más? Durante el foro estuvimos hablando de nuevas formas en las que se está involucrando al sector privado y a los laboratorios para trabajar conjuntamente, o la financiación pública y la financiación privada para financiar proyectos de forma conjunta. Ahí tenemos, hasta ahora hemos tenido ejemplos como el de ITER, ¿no? Que era financiación, como bien decías al principio, pública, ¿no? Pero ya hemos visto en los últimos años que bueno, pues, hay un registro de hasta 10.000 millones de dólares que ya se han invertido desde el sector privado en la industria de fusión. Hablamos también de algunos mecanismos en el foro de los sistemas de financiación a partir de objetivos o de milestones. ¿Puedes elaborar un poco alrededor de esto? Bueno, me haces una pregunta tan actual como que el lunes que viene tenemos una reunión presencial en Bruselas con representantes de ITER, Fusion for. Uy, creo que te has quedado congelado un momento, Carlos, a ver si te Sí. recuperamos. Elaborar o Ahora. avanzar en la elaboración de lo que llamamos la Agenda Estratégica de Investigación e Innovación Europea, que por cierto CIEMAT tiene el honor de coordinar todo un desafío, donde uno de los ingredientes, donde hemos estado en contacto en los últimos meses con todo el entramado también industrial y público europeo, para clarificar en qué campos, en qué áreas, en qué desafíos de la fusión nuclear el sector privado está dispuesto a invertir. Y esto es una cuestión compleja porque el sector privado no se mueve en general por el bien de la humanidad, se viene por algo que es absolutamente legítimo, que es el mercado de negocio. Y este va a ser el debate que vamos a tener el lunes que viene, el 10 de noviembre, en Bruselas, con todos los representantes para articular una agenda creíble donde el sector privado va a entrar no en todos los desafíos. El sector privado va a entrar en aquellos desafíos donde en una escala temporal razonable hay un mercado de negocio. Y el sector público va a seguir siendo absolutamente esencial para desarrollar aspectos muy esenciales científicos que tienen todavía niveles de desarrollo muy, muy bajo. Y el sector privado se va a centrar fundamentalmente en aquellas tecnologías o sistemas que ya tienen lo que llamamos un TRL, un desarrollo tecnológico lo suficientemente elevado
como para que ese mercado de comercialización esté próximo. Es un ejercicio fascinante, complejo, y tu pregunta me la puedes hacer dentro de un par de meses y te doy más detalles de cómo se está articulando, porque se está ahora precisamente construyendo y el objetivo es que esta nueva gobernanza esté operativa a mediados de 2026. Ahí en el foro recuerdo que Charles Bolden, que fue presidente de la NASA, nos contó cómo desde la NASA, desde el sector aeroespacial, habían iniciado ese proceso de financiación pública con objetivos, el Milestone Based Financing, ¿no? Que se está intentando trasladar ahora al mundo de la fusión. Nos vamos Sí, quedando sin... Sí. si me permites, a mí me gustaría hacer un comentario en esto de la colaboración público-privada, que no es directamente colaboración público-privada, pero es algo parecido, es algo que está ocurriendo en España y que creo que es muy importante. Cuando hablamos de colaboración público-privada tenemos un poco la deformación, que no es correcta, pero tenemos la deformación de pensar en colaboración para construir máquinas de plasma, para construir un reactor de fusión. Pero en realidad la colaboración público-privada que está funcionando a día de hoy y que en España está funcionando especialmente bien es lo que llamamos la colaboración público-privada para la cadena de suministro. En España llevamos desde el CIEMAT y ahora desde el consorcio y también desde el CIEMAT, llevamos mucho tiempo colaborando con la industria y gracias a entidades financiadoras como el CEDETI, llevamos, yo me atrevería a decir que más de 100 millones de inversión en distintos proyectos de aspectos tecnológicos de la fusión, pequeñas cositas o relativamente pequeñas cositas, no construir una máquina de plasma, pero sí construir una fuente de alimentación, construir una bobina o construir cosas relativamente pequeñas, pero que han servido para que nuestras empresas se capaciten, han invertido ellas y hemos invertido nosotros, han servido para que nuestras empresas se capaciten y sean ahora mismo un competidor de primer nivel a nivel europeo. Y yo creo que hay que destacar, que no sé si va a salir ahora o no, pero hay que destacar que la industria española es ahora mismo el segundo o tercer contratista en ITER en contratos a concurso abierto a nivel europeo. Es decir, es perfectamente competitiva a nivel industrial y ha conseguido contratos por alrededor de 1.500 millones en los últimos años. Es decir, eso es verdad que no es la colaboración público-privada de la que habla Carlos, pero eso ha funcionado porque ha habido colaboración público-privada a pequeña escala durante muchos años y creo que es algo muy importante y que no debemos olvidar tampoco. Y porque un proyecto tan importante como el ITER, que yo creo que no hemos contado, que a lo mejor ahora podéis dar una pincelada de qué es, está financiado por bueno, muchos países de todo el mundo y fundamentalmente una parte muy importante por Europa, ha traccionado, ¿no? Esa industria que mencionas y es toda esa cadena de suministro que hay que ir generando a medida que ya estamos hablando de generar prototipos de distintos tipos, de distintas tecnologías, para probar cuáles son aquellos que van a conseguir ir superando distintos retos tecnológicos para que todos acaben llevando a una tecnología que genere energía, ¿no? ¿Qué es el ITER? Sí, pero no es solo ITER. Quiero decir que Sí. el que las empresas españolas hayan tenido éxito en ITER es porque hace muchos años, cuando se construyó el TJ2, el CIEMAT quiso colaborar con la industria española y Ujú. consiguió que algunas empresas pusieran una semillita que luego ha fructificado y ha conseguido contratos en ITER. Esa misma idea es lo que está pasando en ITER. O sea, efectivamente, la industria se está capacitando más en ITER y cuando haya la explosión de construir cientos de reactores de fusión estará capacitada. Pero esa colaboración público-privada de escala menor, de escala nacional, es muy importante. Creo que puede ser también muy relevante y tenemos que tenerla en la cabeza. Muy bien. De hecho, en línea con lo que dice Ángel, no hay que olvidar que en Europa, y no solamente en España, la industria está dominada por pequeñas y medianas empresas. Esto es algo que no hay que olvidar, y que esa pequeña y mediana empresa ha sido esencial para ITER y debe ser esencial para los nuevos pasos hacia la energía comercial de fusión. Ujú. Bueno,
Si queréis contar un poco, bueno, veo que tienes una foto ahí detrás del TJ2, ¿no? Efectivamente. Bueno, cuenta tú si quieres un poco qué es lo que es, bueno, Ángel ya ha contado cómo eso ha ayudado a traccionar una industria, una cadena de suministro local inicialmente, ¿vale? Pero cuenta también un poco qué otras implicaciones ha tenido el TJ2 en la educación y en otras partes de la sociedad, que es una de las preguntas que tenemos en el foro. Y alguno de los dos, contad lo que es el ITER también, por favor. Bueno, pues hablando de TJ2, realmente fue una apuesta ambiciosa de país en los años 90 por un concepto que en los años 90 era minoritario. El mundo de la fusión magnética estaba dominado por tokamak y era también una apuesta arriesgada porque éramos un grupo muy joven, con mucho entusiasmo, con mucha pasión, pero muy, muy jóvenes. Y creo que la experiencia ha demostrado y cuando hablamos con políticos del proyecto TJ2, cuando hablamos de los retornos de TJ2, siempre hay que explicar que las inversiones, en grandes inversiones, hay que ver los retornos en la escala temporal adecuada, que no es una legislatura, que es un par de legislaturas. Si llegan a preguntar políticos cuáles fueron los retornos de TJ2 en una escala de 4 años a nivel tecnológico, pues diría muy pocos. Pero como explicaba Ángel, una inversión de 30 millones ha generado contratos industriales de empresas fuertemente conectados con TJ2 que superan los 1.000 millones de euros. Y esto yo creo que ilustra cómo invertir en ciencia es un negocio cuando lo haces con planificación y de manera sostenida en la escala correspondiente. Y ahora TJ2 como Accelerator, decía yo anteriormente que el concepto, no lo digo yo, lo dice el Fusion Expert Group en su informe publicado por la Comisión Europea el pasado mes de abril de 2025, donde se dice que el concepto más atractivo para reactores es un accelerator. Y es bajo ese punto de vista, TJ2 fue pionero en un área que ahora, en el siglo XXI, pensamos que es la alternativa tecnológica hacia reactores comerciales. Y también ha jugado un papel importantísimo en educación, y esto es fundamental. Y educación significa formación, para la gente que nos escuche, formación en programas muy amplios, porque la fusión es un campo por naturaleza multidisciplinar. Y por tanto, ingenieros que sepan de campos muy, muy diversos, o físicos, o matemáticos, o químicos, en campos extremadamente amplios, pueden focalizar su formación, su buena formación, hacia el objetivo de la fusión nuclear. Y sobre todo cuando hablamos de jóvenes que buscan oportunidades, creo que la fusión ofrece muchas oportunidades y yo creo que los jóvenes pueden ver que hay oportunidades globales, lo cual es muy importante. Oportunidades nacionales, oportunidades europeas, oportunidades internacionales, oportunidades en diferentes sectores científicos, tecnológicos, de órganos de gestión internacional. Y bajo ese punto de vista, creo que TJ2 ha sido un impulsor de una generación de jóvenes investigadores científicos que ahora, en el siglo XXI, en 2025, creo que tienen un futuro absolutamente fascinante. Muy bien. Bueno, ese es uno de los temas que también tocamos en el foro, ¿no? El problema de las necesidades de talento que ya se están generando y la perspectiva de lo que viene, sobre todo, ¿no? Que nos van a faltar muchos perfiles muy diferentes y no necesariamente físicos, doctorados, que también, pero en toda la cadena bueno, pues para desarrollar todos esos prototipos y para operarlos en el futuro también, ¿no? Bueno, pues hemos cubierto muchas de las preguntas, se nos ha acabado el tiempo. Yo quería agradeceros mucho. Quería, bueno, decir también que en el foro nosotros vimos que esta es una de esas áreas. Vemos muchas tecnologías en distintos foros y esta es una de estas áreas en las que realmente vimos que Europa
y España en particular, tenemos una oportunidad de no solo de no quedarnos atrás, sino de estar al frente y de liderar esa carrera, ¿no? Y con un poco desde el CIEMAT, con la apuesta por el Accelerator, pero también hay otras iniciativas que apuestan por otros prototipos, por otros diseños. También está en otros países el confinamiento inercial, que entre todos, apostando por diferentes formas de hacer, lleguemos a generar la fusión comercial lo antes posible y bueno, pues para conseguir que en las próximas décadas tengamos una fuente alternativa de energía limpia, renovable y segura, ¿no? Nada más, muchísimas gracias a todos. Durante noviembre no va a haber más webinars de fusión, los retomaremos en diciembre y os mantendremos informados. Ángel, Carlos, Ángel, muchísimas gracias a los dos. Enhorabuena por todo lo que estáis haciendo y muchas gracias. Y al resto, gracias por vuestra atención y nos vemos muy pronto. Muchas gracias a vosotros. Un Gracias placer. por la invitación. Hasta luego. Hasta luego. Luego.